Muy bien, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame a beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso él es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus prados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere del agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que sale para vida eterna. Bueno, este es el encuentro de Jesús, esa charla allí en Sicar, donde Jesús se encuentra con esta mujer. Y bueno, por supuesto que nos permite ver a Jesús en toda su humanidad y en toda su divinidad, ¿sí? El Evangelio de Juan comienza, capítulo 1, verso 1, con una frase que es importante tener presente en todo esto. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es divino. El Verbo es Dios. Y en el verso 14 dice que y aquel Verbo fue hecho carne. O sea que en él, en el Señor Jesús, tenemos que el Verbo es Dios y que el Verbo es carne. O sea, tenemos toda su divinidad y toda su humanidad. Era alrededor del mediodía, dice el texto, Jesús y sus discípulos llegaron al pozo de Jacob. Él estaba cansado de esa larga caminata. El viaje que inicia Jesús, que por supuesto lleva días, son unos 120, 130 kilómetros. ¿Sí? Y esto es bastante la caminata. Pero lo interesante es verlo en toda esa humanidad. El Verbo hecho carne, ¿sí? Se cansa, tiene hambre, tiene sed. Por eso es que los discípulos van a comprar algo de comida, ¿sí? Y él, cuando ve a la mujer, le pide esa agua viva, esa agua que él estaba necesitando allí, ¿sí? Así que lo vemos con toda esa sed, con todo el calor, con todo el cansancio. Verlo así, porque a veces cuando pensamos que Jesús
es nuestro Salvador, es el Rey de Reyes, es el Todopoderoso, nos cuesta imaginar, o sea, es más fácil pensar, bueno, Él podía todo, porque total era Dios, ¿sí? Y se nos ocurre una especie de superhéroe, ¿sí? Que es inmune a todas las cosas, y esto no es así, ¿sí? Jesús no es un Superman, ¿sí? Por más que era Dios, ¿sí? Es un hombre, ¿sí? Totalmente hombre, tiene cansancio, tiene sed, tiene hambre, ¿sí? Y en esa realidad es que se produce este encuentro allí con la mujer de Samaria. ¿Mm? Jesús no es un superhombre inmune, es un hombre común con todas las fragilidades de todos los hombres humanos. ¿Mm? Es un auténtico ser humano. ¿Mm? Ahora, lo que vemos aquí en este encuentro es la actitud de él ante la tradición y ante las escrituras. Jesús, en esta conversación con la mujer de Samaria, lo vemos que rechaza las tradiciones de los hombres, ¿sí? Porque acá nos encontramos con una rivalidad absurda, ¿okay? Que, bueno, los judíos y los samaritanos, que eran hermanos, ¿sí? Tenían diferencias, ¿sí? Los samaritanos obedecían o guardaban solamente el Pentateuco, la ley, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? O sea que no tenían el resto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, se habían mezclado, ¿sí? Con gente de otros lugares, ¿sí? Y ellos adoraban a Dios allí a su manera, ¿sí? Los judíos decían que se adoraban en Jerusalén y tenían el Antiguo Testamento completo, ¿sí? Pero bueno, esas diferencias hacía que ellos evitaran, hacían 30 kilómetros o 50 kilómetros de más, con tal de no hablarse, de no encontrarse con los samaritanos. Y Jesús no tiene en cuenta esa tradición, ¿sí? Ninguna de las cosas que los hombres tenían para dividirse, para separarse, para no tener relación con otras personas, son superadas por el Señor Jesucristo, ¿sí? Esta mujer era justamente eso, una mujer. Se suponía que en esa época no deberían hablar con una mujer. Jesús habla con ella. Y en segundo lugar, era una samaritana, ¿sí? Tampoco deberían hablar con los samaritanos. Esas eran las tradiciones, esas eran las costumbres del pueblo judío de esa época. Y en tercer lugar, era una pecadora. Jesús la confronta con eso. 5 maridos ha tenido y con el que está ahora no es su marido. Esa es la realidad. Un rabino no se mezclaría nunca y no hablaría nunca con una mujer, menos con una samaritana y tampoco con una pecadora. Y Jesús, si bien era fiel, ¿sí?, a la escritura, a la verdad revelada en la Biblia, ¿sí?, esto le hace saber la mujer en esta conversación, ¿sí?, los judíos conocían la verdad y se sujetaban a ella, eso dice después en la conversación, pero no a las tradiciones. Jesús por eso es tan rechazado en su ministerio, ¿sí? Hablaba, siempre se le acusó de eso, hablaba con los pecadores. ¿Y para qué? Para ofrecerle la salvación, ¿sí? Porque allí ese ofrecimiento, si conocieras y le pidieras, Él te daría agua viva, agua que fluye para vida eterna. Ese es el mensaje que no le es negado a nadie. El Señor Jesús no hace caso a ninguna tradición que impida que el mensaje de amor,
de esperanza, de fe, de certeza, de vida eterna, llegue a todas las personas. ¿Sí? No importa que sean mujeres, samaritanas y pecadoras. ¿Sí? No importa que seas pecador, ¿sí? Que hayas andado equivocado y lejos de Dios, el Señor se acerca a vos con un mensaje de amor, de salvación, ¿sí? Y esto es lo que importa, lo que hace la diferencia. Totalmente Dios, ¿sí? En su amor, en su bondad para nosotros. ¿Sí? Por supuesto que espera que nosotros cambiemos de conducta, ¿sí? Pero no hace de él ninguna discriminación de género, de perjuicio racial o de legalismo moral. ¿Mm? Si bien era conservador en la palabra, fiel a la palabra, ¿sí? Fiel a la revelación de Dios, ¿eh? Era también totalmente ajeno a las tradiciones de los hombres que crean paredes, que crean divisiones, ¿sí? Él está siempre creando puentes, acercando a los hombres a Dios, ¿sí? Y su mensaje de esperanza y de salvación para todo aquel que en él cree, ¿sí? Por eso que el final de este capítulo que relata el encuentro con la mujer de Samaria, dice que no solamente ella, sino toda la aldea, ¿eh? Llega a conocer el mensaje de salvación de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso que también al principio de este capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice que le era necesario al Señor ir por allí, por Samaria. ¿Por qué? ¿Para ahorrarse unos kilómetros? Por supuesto que no. Para llegar al corazón de aquellas personas que, que también necesitaban escuchar de la salvación y de la vida eterna que el Señor ofrecía. Que Dios les bendiga.